Muy buenos días a todas, muchísimas gracias por conectarse. Un saludo muy especial y muy cariñoso para quienes se están conectando en Facebook. Perdón, y quiero presentarme con ustedes. Mi nombre es Cristina Guisa. Algunas personas de aquí ya las conozco de tiempo atrás, otras se están integrando a este taller que vamos a tener la próxima semana, el próximo miércoles 3 de mayo a las 7:30 de la noche. Será vía Zoom. Este taller no será impartido en Facebook. ¿Por qué? Porque es un taller especial. Así que para mis amigas de Facebook, si no se han inscrito, les animo a que lo hagan porque va a ser un tiempo muy, muy lindo con el título de Recordando y honrando la memoria de mamá. Cristina Guisa es mi nombre. Tengo 15 años, ¿no es cierto? Ya son 17. 17 años de experiencia clínica acompañando a personas que han perdido seres queridos, pero también atiendo otras circunstancias, no solamente temas de duelo. Y como les comentaba en el grupo, en el chat que tenemos en WhatsApp, la transmisión de hoy es una transmisión especial porque previo a un evento como el que vamos a tener la próxima semana, a mí me gusta comenzar dando apoyo, me gusta comenzar dando un marco de referencia, porque considero que es importante. El duelo no puede ser aliviado en un día, ni en una semana, ni en un mes. Entonces, de repente, hay muchas dudas, hay muchas cosas que se están viviendo, que se están pensando, y que es bueno, que es muy bueno tocarlas, que es bueno hablar de ellas, y por qué no dar la oportunidad de que las personas también expresen, porque finalmente el duelo tiene que ser compartido. Siempre he dicho que el duelo no se puede vivir en soledad. No es justo para nadie vivir en soledad un duelo, pero muchas personas se retraen. Y cuando se ha perdido a mamá, es una de las pérdidas más significativas que puede tener una persona. Siempre he dado y he dicho que todo duelo es respetable, que no existe una comparación entre la pérdida de alguien más, por ejemplo, quien perdió a su esposo, quien perdió a un hijo, incluso quien perdió a su perrito, quien perdió un abuelo o una amiga. El duelo se respeta porque lo que estamos respetando es el sentir individual, el sentir personal que cada quien vive, que cada quien tiene. Entonces, de repente existen las comparaciones de no es lo mismo perder a un papá que a un esposo, o no es lo mismo perder a un hijo pequeño que a un hijo mayor. No es lo mismo perder a la mamá que a la abuelita. Y así empiezan las comparaciones. Y la verdad es que no, no es justo para quien lo vive ni para quien lo recibe ese tipo de comparaciones. ¿Por qué? Porque el dolor está ahí. El dolor tiene que ser respetado por las personas. La primera persona que tiene que respetar su dolor, su duelo, su proceso, eres tú. Ese es el primer respeto que debe haber para tu sentir, para tu pensar, para tus vivencias, la relación que tenías con la persona fallecida y en consideración a los demás, obviamente no hacer este tipo de comparaciones ante la pérdida de otra persona, porque a veces se entra hasta como en una competencia. Sí, me acuerdo cuando mi hijo murió y cómo lo viví yo, y entonces la persona que necesitaba hablar termina callando, ¿no? Y termina siendo la orejita de la otra persona. Eso no es lo más conveniente. Pero también nadie nos ha enseñado cómo vivir un duelo y tampoco nos enseñan cómo acompañar a alguien que está atravesando por el duelo. Entonces, bueno, es un tema muy, muy extenso. Pero nos vamos a enfocar el día de hoy a los temas que les propuse revisar el día de hoy
en la publicación, bueno, en el chat, para no desviarnos tantito, tanto, mejor dicho. Y empecemos por el primer punto. ¿Por qué nos duele tanto la muerte? El título de la transmisión es Cuando el duelo toca la puerta. Hay que considerar algo, y es que todo ser humano, todos, sin excepción en esta tierra, en algún momento atravesaremos por la pérdida de un ser querido. Eso es inevitable. ¿Por qué? Porque desde el momento en que fuimos concebidos y en la trayectoria de nuestra vida, tenemos una compañerita por aquí bastante desagradable para muchos de nosotros, que se llama muerte. Es esa compañera que está con nosotros todo el tiempo, pero que no la queremos ver, que no queremos hablar con ella, es más, que nos negamos a su existencia. Y lo vemos en todo ser vivo, en las plantas, en los animales, hasta en las partículas más pequeñas y microscópicas, y por supuesto en nosotros como personas, como seres humanos. Pero la muerte finalmente es un concepto para para muchas personas. Todos trabajamos con esa idea de la vida vivimos con la vida es para siempre. ¿Y por qué digo que es un concepto? Porque la muerte le pasa a los demás. Nos enteramos de que alguien falleció, podemos condolernos, podemos solidarizarnos con las personas, pero cuando la muerte toca nuestra puerta, ahí los conceptos se van a la basura, porque entonces nos toca a nosotros vivir algo que no queríamos vivir, para lo que nadie estábamos preparados. Y eso nos mueve el mundo, nos desestabiliza, mueve nuestras emociones, mueve nuestros pensamientos y mueve de manera muy importante nuestra vida cotidiana, porque teníamos una forma de vivir con esta persona que ya no está. Teníamos una relación, convivencia, llamadas, frecuencia, buenos momentos, momentos ásperos, pero ahí se encontraba. Y resulta que ya no está. Y entonces también nuestra vida se desestabiliza. Y este es el primer punto al que quiero abordar. ¿Por qué siento lo que siento? La muerte representa uno de los momentos más estresantes que pueda vivir una persona. Siempre vamos a procurar el bienestar y salvaguardar la vida de quienes amamos y también la nuestra. Pero considerando que no tenemos el control sobre casi nada, obviamente cuando la muerte nos sorprende, cuando la muerte sorprende la vida de un ser querido, empezamos a preguntar, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó como pasó? ¿Por qué le pasó a ella? ¿Por qué me está tocando vivir esto? Y son preguntas que muchas veces se formulan a través del dolor, pero también muchas de ellas puede ser que no tengan una respuesta, al menos una respuesta que te dé consuelo o que pueda satisfacer en algo la duda, algo que pueda darte algo de alivio. Son preguntas que se quedan en el aire. Y queremos que la vida o que alguien, puede ser el pastor, el sacerdote, el médico, el tanatólogo, un familiar, un amigo, nos dijera, las cosas pasan o pasaron de esta manera porque, y venga una explicación. Y la verdad es que eso no va a pasar. Y cuando recalcamos esas preguntas y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas, lo que estás provocando es que haya más dolor en tu corazón.
porque tenemos la pérdida, pero también tenemos todas esas preguntas que no se encuentran, frente a las que no se encuentran respuesta. Entonces, este sería el primer punto. No gastar tiempo en preguntas que sabes de antemano que no van a responder. Algunas podrás encontrar algún sentido, pero para eso toma tiempo. Y te decía hace un momento que la muerte es el evento, de los eventos más estresantes que puede tener un ser humano. Físicamente, es decir, nuestra química cerebral, nuestras que pues dan lugar a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, tienen una fuerte sacudida. Y sobre eso, el impacto a nivel físico es muy fuerte. ¿Por qué sientes lo que sientes? ¿Qué puedes estar sintiendo? Tristeza, confusión, obviamente dolor por la pérdida, pero hay otras circunstancias que pueden dar lugar, que puede dar lugar el duelo y que puedes estar experimentando, y aquí te voy a mencionar algunas. Por ejemplo, desajustes con la alimentación. Hay personas que no quieren comer, pierden el apetito, pero hay otras personas que se incrementa el apetito, sobre todo con cosas dulces, todo lo que tiene que ver con carbohidratos, dulces, chicharrines, chocolates, refrescos, pan. ¿Por qué? Porque el cuerpo está gastando una cantidad de energía muy elevada y está buscando la manera de compensar esa energía que tu cuerpo está desgastando. Y puede ser que no tengas mayor actividad, pero las emociones son desgastantes y entonces se comienza a comer por ansiedad, porque la tristeza y el dolor provocan ansiedad. Otro síntoma que puede haber es frecuentes dolores de cabeza, contracturas, sobre todo en la parte del cuello, hombros, brazos, y en algunos casos un poquito ya más severos, puede haber contractura muscular en las manos, como una especie de engarrotamiento, las piernas no responden de la manera adecuada, y puede pasar también que tengas como una sensación de opresión en el pecho, de decir, respiro, pero como que no entra bien el aire. Y no es que te esté faltando la respiración, no es que no estés oxigenando adecuadamente, sino que es el estrés que estás viviendo que te está provocando una crisis de ansiedad. ¿Qué otro síntoma puede haber? Falta de concentración, estar dispersa, es decir, no recuerdo a dónde iba, qué hacía, no me siento concentrada, no me siento como al 100, como he sido siempre. Otro síntoma es la irritabilidad, es este estado de disgusto, en donde no te sientes, en donde te sientes a disgusto hasta con lo mínimo, y aunque no suceda nada a tu alrededor, estás enojada. Eso también es otro síntoma que es parte del duelo. Todo esto es normal hasta cierto punto. Y aquí entro en el siguiente tema. ¿Cuándo se trata de un duelo sano y cuándo se trata de un duelo complicado o cuando no es muy sano? El tema es muy amplio, pero quiero darte una idea de cuál es la diferencia entre uno y otro. De un lado, tenemos la pérdida. Hablemos de un duelo sano primero. De este lado tenemos un duelo sano, llorando por la pérdida, sintiéndote triste, extrañando a tu ser querido, pero haces cosas en beneficio de tu bienestar. Procuras tener una alimentación sana, procuras caminar un poco,
haces algún tipo de meditación para calmar tus emociones, hablas con las personas de lo que te está pasando y no tienes sentimientos de culpa, no alimentas una negación de decir, no lo puedo creer, espero que pase por la puerta, llego a la sala y espero verle sentadita en el sillón, que es alimentar fantasías. Todo eso no lo vives. Es llorar, sentirte triste y hablar, entre otras cosas. ¿Cuándo se vuelve un duelo complicado? Generalmente, el sentimiento de culpa es uno de los sentimientos y pensamientos que más presencia hay en el duelo. Y yo lo divido en tres partes. La primera es cuando comienzas a revisar tu vida anterior y comienzas a recordar momentos en donde probablemente tuviste roce, discusiones, disgustos o actitudes que hoy, por la pérdida, te das cuenta que pudieron haber sido de una forma diferente. Que pudiste a lo mejor pasar más tiempo con tu ser querido, ser más cariñosa, más cercana, y empieza todo este pensar de la actitud, de la relación que tuviste con tu ser amado, con tu mamá en tiempo atrás. Si tu mami o tu ser amado tuvo una enfermedad, empiezan los pensamientos de ¿qué pude haber hecho que no hice? La llevé al hospital A cuando pude haberla llevado al hospital B. Pude haber buscado otra opción médica. Pude haber estado más presente. Tal vez si fuiste el cuidador o la cuidadora principal, podrías pensar, hubo días en donde yo estaba sumamente cansada y estaba irritable y me enojaba porque no quería comer o porque no quería tomarse el medicamento o porque no quería ir al médico y te sientes culpable por esos rasgos y esos momentos que tuviste cuando tu familiar estuvo enferma. Puede ser, y hay que considerar que eres un ser humano y como ser humano tu cuerpo tiene un desgaste. El punto aquí es verse con comprensión y con amor. Y después viene el tema de la culpa posterior a la pérdida. Aquí influyen mucho las creencias personales y las creencias populares. Seguramente alguien ya te ha de haber dicho, no llores porque no la dejas descansar. O probablemente te hayas dicho a ti misma, tengo que ser fuerte, tengo que salir adelante, como si fuera una obligación. Es que no tengo que llorar, la tengo que dejar ir porque si lloro y me siento sumamente triste, ella va a estar preocupada por mí y no la dejo descansar. Y esas son creencias populares. Muchas otras veces dices, te sorprendes cuando hay alguna, no sé, alguna canción que pones y de repente te descubres que te estás tarareando o que estás pasando un buen momento en compañía de tu familia o de amistades y te sientes culpable por sentirte tranquila o incluso esos momentos de gusto, de felicidad o de tranquilidad, de paz. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué me siento así? Si acabo de perder a mi mamá y yo debería de sentirme triste. Esa palabra debería pesa muchísimo. Es una obligación, muchas veces impuesta por la cultura general y muchas otras impuesta por nosotros mismos, impuesta por ti misma. Y aquí la invitación es que puedas verte con compasión. Y en esta palabrita tan poderosa y tan dulce, quiero hacer la diferencia entre lo que es compasión y lo que es lástima, que son dos cosas completamente diferentes. La lástima es decir, pobrecito, es la conmiseración ante algo o ante alguien. Pero la compasión, aquí te voy a dejar tres conceptos. Es respeto, amor y comprensión. Le vamos a sumar uno más.
cuidado, y el cuidado tiene que ver con la atención, porque en este momento, en el proceso de tu duelo, quien necesita comprensión, amor, contención y cuidado, ¿quién es? Eres tú. Eres tú quien lo necesita y eres tú quien lo merece. No es tu familia, no es tu ser querido, por difícil que esto sea de entender. Eres tú, porque eres tú quien lo está viviendo. Eres tú quien tiene el dolor. Eres tú quien está llorando actualmente por la pérdida. Eres tú quien no puede dormir. Eres tú quien tiene el desajuste de alimentación. Eres tú quien está irritable. Eres tú quien está viviendo con el vacío, con la ausencia de tu ser querido. ¿Quién necesita esa compasión? Eres tú misma. Y no podemos esperar que las demás personas nos den lo que estamos necesitando. Aquí entra otro cachito de lo del taller que vamos a ver, que es la atención y estar consciente de qué es lo que está necesitando tu vida, tu corazón en estos momentos. Y muy probablemente podrías decirme, yo necesito que mi madre esté aquí, o mi familiar, quien haya fallecido, porque aquí hay personas que no propiamente falleció mamá, falleció otra persona. Yo quisiera que esté aquí. Ese deseo no puede ser cumplido. Tu ser querido, tu mamita, va a estar de una forma distinta. Y esa es una realidad que no podemos evadir. Yo quiero compartirte un poquito de mi experiencia cuando perdí a mi madre. Yo la perdí cuando estaba en los 20 y tantos. Ya tiene casi 30 años que mi mamá murió. Yo tuve un duelo complicado y a mí me tocó vivir lo que muy probablemente estés viviendo en este momento. Me quise hacerla fuerte, no quise llorar, al menos los primeros días. Yo me decía a mí misma, tengo que ser funcional, tengo que salir adelante, tengo que ser fuerte, porque tengo un montón de responsabilidades y si yo me caigo, todo lo que está a mi alrededor se cae también. Y puedes comentarme aquí en el chat si has pensado algo similar. Y también tenía la idea de, si lloro, mi mamá va a estar triste, no la voy a dejar descansar porque me va a ver muy triste y no puede consolarme y entonces me tiene que ver bien. Los primeros días me pude sostener en esa posición, pero el cuerpo grita lo que la boca calla. ¿Y qué pasó? Tardé muy poquito tiempo para caer en una depresión profunda. No me levantaba, renuncié a mi trabajo, no me levantaba de la cama y el día que alguien llegó a rescatarme, porque después te contaré la historia, había solamente un paquete de tortillas de harina y un frasco de cajeta, que era lo que había estado comiendo no sé por cuánto tiempo. Y pasaron los días, y pasaron los meses, y los años, y yo seguía arrastrando la vida. Nadie tiene por qué vivir atado al dolor, al sufrimiento, y mucho menos arrastrar la vida. Y te comparto esto con la intención de que conozcas un poquito de mi historia y que sepas que cuando tú me compartas tu historia, yo la puedo entender desde lo que yo viví en lo personal, pero también desde lo profesional, porque conjunto las dos cosas para poder hacer lo que yo hago ahora. Y esa parte es muy importante. Ahora bien,
Seguimos con el tema del duelo complicado o el duelo patológico, como se le llama en libros. ¿Sí? Cuando tu tristeza se convierte en depresión. ¿Y cómo vas a identificar si se convierten en depresión? Cuando tus ganas de vivir se ven minadas, cuando no te quieres levantar o cuando te levantas y hay un descuido personal, cuando la vida no tiene sentido, cuando nada a tu alrededor te llena y no es suficiente, cuando tienes pensamientos de mejor hubiera sido yo que ella, cuando lloras y te quedas después del llanto sumergida en el dolor. Esos puntos, entre otros, son la alerta de una depresión y sí o sí hay que buscar apoyo. Es importante. Como te dije, el duelo sano es vivir el dolor, la ausencia, sin pensamientos ni sentimientos de culpa, sin tener ideas fatalistas sobre tu persona, sobre la vida. Un duelo sano en un duelo sano, tienes la procuración sobre tu persona y sabes y estás consciente que este dolor tendrá un tiempo para estar presente, pero que llegará el momento en donde el dolor disminuya, pueda llegar a desaparecer y puedas continuar con tu vida en ese reacomodo que la vida te demanda. Ojo con lo que estoy diciendo. No dije que la muerte, la vida te demanda un reacomodo, porque de algo estoy segura que te va a pasar y nos pasa a todos. Tú no vas a ser la misma persona que fuiste antes de la pérdida. Tampoco vas a ser la misma persona, serás la persona que eres hoy en medio del dolor. Pero de ti depende qué versión serás en un futuro. Puedes vivir anclada al dolor, al sufrimiento y arrastrar la vida por muchísimo tiempo, que ahí ya es un duelo complicado, o puedes ir caminando pasito a pasito para ir no retomando tu vida, sino haciendo los ajustes necesarios de forma interior para ir desarrollando la mejor versión de ti, partiendo de la pérdida, pero diciendo sí a la vida, porque hay algo que tienes que tener en cuenta. Tu tiempo en este mundo es el aquí y el ahora. Y tienes muchas cosas por hacer, muchas cosas que compartir, muchas cosas por las cuales disfrutar también y vivir y disfrutar. Que ahorita probablemente no las veas porque tienes dolor en tu corazón, pero ese momento debe llegar. Y digo debe llegar no de una forma obligatoria, sino desde un punto de vista de resurgimiento, un punto de vista amoroso, un punto de vista compasivo y esperanzador. Perder a mamá es uno de los dolores más fuertes, ojo, sin comparar el dolor por la pérdida, por otras pérdidas. Perdemos a quien nos dio la vida, quien nos acompañó, independientemente de la relación que hayas tenido con ella. Pudiste haber tenido muy buenos momentos, también pudiste haber tenido roces, es parte de la vida, pero no está esta persona que estuvo contigo. Pero ahora te toca a ti
buscar esa resignificación. Y para eso hay herramientas que vamos a ver en el taller, que las vamos a aprender y vamos a caminar, a dar unos pasitos para ir reacomodando y manejando y reacomodando las emociones, los pensamientos y los sentimientos, y poder también dar unos pasitos sobre ese puente llamado duelo por el que estás atravesando en este momento. Yo quiero dar las gracias a todas las que se han conectado en Facebook, las que se han conectado en Zoom, y como siempre, me quedo con las personas que están en Zoom, dejo de transmitir en Facebook, aunque en su momento ya voy a contestar los comentarios, los mensajes que me hayan compartido. Agradezco mucho a mis amigas de Facebook y me quedo con mis amigas de Zoom. Nos vemos en la próxima transmisión especial que daré en esta semana antes del taller. Gracias.